Hola, en esta ocasión, en este video, te voy a platicar acerca de las clases en Java. Las clases o una clase en su forma más simple se define por la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase. El nombre de la clase debe empezar por mayúsculas. Si el nombre es compuesto, entonces cada palabra debe empezar por mayúsculas. Círculo, rectángulo, triángulo y figura geométrica son nombres válidos de clases. Por ejemplo, la clase círculo se define con tres atributos: el radio y las coordenadas X, Y, que definen la posición del centro del círculo. Como ejemplo, tenemos un pequeño código que inicia con un comentario que dice: esta clase define los atributos de un círculo. Y luego tenemos la declaración de la clase pública, public class círculo. Y podemos ver tres atributos: X, que es de tipo entero; Y, también, que es de tipo entero; y radio, que también es de tipo entero. Y como ya dijimos acá, la clase círculo tiene tres atributos: X, Y y radio. El radio y las coordenadas X y Y que definen la posición del centro del círculo. Ahora te comentaré cuáles son los elementos de una clase. Una clase en Java describe un tipo de objetos con características comunes. Es necesario definir la información que almacena el objeto y su comportamiento. Los atributos, como ya hemos comentado y como sabrás probablemente, la información de un objeto se almacena en atributos. Los atributos pueden ser de tipos primitivos de Java o de tipo objeto. Por ejemplo, para el catálogo de vehículos de una empresa de alquiler, es necesario conocer la matrícula del coche, sus placas, pues, su marca, modelo, color, la tarifa de alquiler y su disponibilidad. Veamos de nuevo. La información de un objeto se almacena en atributos. Estos atributos son ítems de datos que describen el objeto. Los atributos pueden ser de tipos primitivos de Java, es decir, enteros, float, doble, o de tipo objeto, es decir, un tipo más específico de Java. Por ejemplo, para el catálogo de vehículos de una empresa que se dedica a rentar vehículos, es necesario conocer la placa o matrícula del coche, su marca, su modelo, su color, la tarifa del alquiler y su disponibilidad. Cada uno de estos ítems, matrícula, marca, modelo, color, tarifa y disponibilidad, que son 6 ítems, son atributos de una clase. Y aquí podemos ver un pequeño código que describe la clase vehículo. Tenemos la matrícula, que es de tipo cadena o string. Tenemos la marca, que es de tipo string. Tenemos el modelo, igual string. Tenemos el color y también es string, obviamente porque se describen con cadenas de caracteres. Y luego tenemos un dato doble, que es de tipo flotante, que es la tarifa, porque va a llevar un valor o un dato numérico con decimales. Y al final
tenemos un atributo boolean. Ya sabes que boolean te devuelve valores o te almacena valores true y false. Entonces, la característica de disponible es que de tipo booleano, si está disponible o si no está disponible. Y luego cerramos la llave sin omitir que el encabezado dice public class vehículo. Y entre llaves se encierran los atributos de la clase vehículo. En este ejemplo, los atributos matrícula, marca, modelo y color son cadenas de caracteres, como ya lo he mencionado. Tarifa es un número real, es decir, que tiene fracción, y disponible es un valor lógico. En una clase se utilizan métodos y constructores. Además de definir los atributos de un objeto, es necesario definir los métodos que determinan su comportamiento. Toda clase debe definir un método especial denominado constructor para instanciar los objetos de la clase. Este método tiene el mismo nombre de la clase. El método constructor debe llevar el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, para la clase vehículo, el identificador del método constructor es vehículo. El método constructor se ejecuta cada vez que se instancia un objeto de la clase. Este método se utiliza para inicializar los atributos del objeto que se instancia. Analicemos un poquito más este aspecto. Decimos que, por ejemplo, la clase vehículo, ¿sí?, tiene como identificador del método constructor también el nombre de vehículo. El método constructor se ejecuta cada vez que se instancia un objeto de la clase. Este método se utiliza para inicializar los atributos del objeto que se instancia. Es decir, el método constructor, su función es inicializar los atributos del objeto que se está instanciando. Para diferenciar entre los atributos del objeto, y los identificadores de los parámetros del método constructor, se utiliza la palabra this. De esta forma, los parámetros del método pueden tener el mismo nombre que los atributos de la clase. Esto permite hacer una asignación como la que se muestra en el ejemplo que viene a continuación, donde this marca se refiere al atributo del objeto y marca el parámetro del método objeto. Para diferenciar entre los atributos del objeto y los identificadores de los parámetros del método constructor, se utiliza la palabra this. De esta forma, los parámetros del método constructor, se utiliza la palabra this, ¿verdad?, para que los parámetros del método puedan tener el mismo nombre que los atributos de la clase. Esto permite hacer una asignación como la que se muestra a continuación, donde this.marca se refiere al atributo del objeto y marca el parámetro del método. La representación de la clase vehículo utilizando un diagrama de clase. Una clase se divide en tres partes. En este caso vemos en rojo el nombre de la clase, que sería vehículo. Luego tiene atributos que son la matrícula, la marca, el modelo, el color y la tarifa, cada uno con su respectivo tipo de datos, string o doble, en este caso. Y también tiene métodos getter y setter. Get, matrícula,
marca, modelo, color y tarifa, también get disponible. Todos inician con get, es decir, son métodos get, y a cada uno le corresponde un tipo de datos de acuerdo a los atributos de la clase. Tenemos string, doble y disponible, como ya habíamos dicho antes, es booleano. Y para los métodos setter está el método setTarifa, que tiene un parámetro llamado tarifa, que es de tipo doble, y setDisponible con un parámetro disponible que es de tipo booleano. Una clase se representa como un recuadro dividido en tres partes, como lo vemos en la imagen. El nombre de la clase en la parte superior, la declaración de atributos y la declaración de métodos. El código Java de una clase se divide en dos partes: la declaración y su definición. La declaración comienza por la palabra class y a continuación se indica el nombre de la clase. La definición de una clase queda delimitada por la llave de inicio y la llave de fin, es decir, los códigos que son contenidos entre ambas llaves. En el bloque de definición de la clase se declaran los atributos de los objetos y los métodos que definen su comportamiento. Los objetos se representan como cajas que indican el nombre del objeto, la clase a la que pertenecen y el estado del objeto. En este caso tenemos dos ejemplos de vehículo 1, que es de tipo vehículo, y vehículo 2, que también es de tipo vehículo. Y vemos los atributos con sus valores. Matrícula en el vehículo 1 es igual a, entre comillas, porque es string, 4050 ABJ. La marca igual, entre comillas, BW, modelo, entre comillas, GTI, color, entre comillas, blanco, tarifa, que ya es doble, 100.0 y disponible true. En el otro caso tenemos también los atributos con otros datos: matrícula 2445 JBM, la marca es SEAT, modelo León, color negro, todos encerrados entre comillas porque son de tipo string. Y tarifa es igual a 80.0 porque es un doble, y disponible dice falso, false. En este ejemplo, los objetos vehículo 1 y vehículo 2 son instancias de la clase vehículo. Ambos objetos comparten los mismos atributos, pero almacenan distintos valores. Los valores almacenados en un objeto representan su estado. El estado del objeto vehículo 1 almacena los valores matrícula 4050, como ya lo hemos dicho, marca Volkswagen o BW, modelo GTI, color blanco, la tarifa 100.0 y disponible es true. El estado del objeto vehículo 2, como ya lo comentamos también, almacena la matrícula 2445 JBM, la marca SEAT, el modelo León, el color negro, todos entre comillas, la tarifa es 80.0 y disponible es falso, false. El estado de un objeto puede cambiar durante la ejecución de un programa en Java. En este ejemplo se podría modificar la tarifa del alquiler y la disponibilidad de los objetos de la clase vehículo. El resto de los atributos no se pueden modificar. Hablemos ahora de los objetos. Un objeto se compone de atributos y métodos. Para acceder a los elementos de un objeto, se escribe el nombre del objeto, un punto y el nombre del elemento al que se desea acceder. Por ejemplo, para los objetos vehículo 1 y vehículo 2 que vimos anteriormente,
se podría acceder directamente a sus atributos como se muestra a continuación. Vehículo 1, ¿sí? Es decir, la clase vehículo, instanciamos vehículo 1, que es una nueva instancia de vehículo, y le asignamos los valores 4050 ABJ, BW, GTI, blanco 100. Y luego mandamos a imprimir con system.out.println matrícula vehículo 1. Matrícula. Es decir, accede al atributo mediante este código. System.out.println, la siguiente línea de impresión, tenemos marca y modelo, el signo más que concatena los atributos de vehículo 1. Marca, luego un signo más y entre comillas dejamos un espacio, luego concatenamos con otro signo más el atributo vehículo 1. Modelo. Y en la tercera línea de impresión, system.out.println, tenemos color, luego tenemos dos puntos, dejamos un espacio, entre comillas, concatenamos con el signo más, vehículo 1. Color. Es decir, mencionamos el nombre del objeto y el atributo color. Y finalmente tenemos system.out.println, tarifa, dos puntos, dejamos un espacio, entre comillas, más, vehículo 1. Tarifa. La salida por consola sería la matrícula, pues es la que asignamos, 4050 ABJ, marca y modelo, dos puntos, BW, GTI, color blanco y tarifa 100. Para acceder a un método, además de su nombre, hay que indicar la lista de argumentos requeridos por el método. Cuando la declaración del método no incluye parámetros, no es necesario pasar argumentos. Repito, cuando la declaración del método no incluye parámetros, no es necesario pasar argumentos, porque quienes reciben los argumentos son los parámetros, y si no existen, no es necesario enviar los argumentos. El siguiente código de Java crea el objeto vehículo 1 y muestra su matrícula y su tarifa. A continuación modifica la tarifa a 90 euros y la muestra de nuevo. Tenemos vehículo, instanciando vehículo 1, que es una nueva instancia, como dice ahí, de vehículo. Y le asignamos los valores 4050 ABJ, BW, todos separados por coma, GTI, también entre comillas, coma, entre comillas, blanco, coma y 100.0. Luego mandamos a imprimir system.out.println matrícula, espacio, dos puntos, dejamos un espacio y concatenamos con el signo más de vehículo 1. Leemos la matrícula, get matrícula, abrimos y cerramos los paréntesis, y cerramos los paréntesis de del system.out.println. Es decir, get va a leer la matrícula de vehículo 1, el método get. El system.out.println tarifa, espacio, tenemos dos puntos, dejamos un espacio entre los dos puntos, cerramos comillas, ponemos el signo más y accedemos al atributo o al método getTarifa de vehículo 1. GetTarifa y nos devuelve la tarifa de vehículo 1. Luego dice vehículo 1.setTarifa, es decir, está enviando, ¿sí? Está modificando a 90 euros el dato tarifa que había sido inicializado como 100. Luego mandamos a imprimir
system.out.println, matrícula, dejamos espacio entre comillas más, vehículo1.getMatrícula, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Es decir, leemos la matrícula. Luego, en la siguiente línea imprimimos con system.out.println la tarifa y concatenamos vehículo1.getTarifa. Nos va a leer la tarifa y obviamente esa tarifa ha sido modificada con el método setTarifa. Se muestra la matrícula y la tarifa de vehículos de vehículo 1 y vehículo 3. La matrícula es 4050 BJ, la tarifa es 90.0. Luego tenemos matrícula nuevamente 4050 BJ y tarifa 90. Si vemos ahí, se modificó el dato para vehículo 1 y vehículo 3. El objeto vehículo 3 es un alias de vehículo 1 y no tiene un espacio de memoria propio. Utiliza el mismo espacio de memoria que vehículo 1. Es decir, vehículo 1 comparte con sus alias el mismo espacio de memoria. Si se modifica el valor de la tarifa almacenada en vehículo 3, en realidad se modifica el valor de vehículo 1. Esquemáticamente, un alias se puede ver como un objeto que apunta al espacio de memoria de otro objeto, como se muestra a continuación. Tenemos el vehículo 3, que es de la clase vehículo, que apunta al espacio de memoria de vehículo 1, en donde vemos los atributos y sus valores. Y luego tenemos vehículo 2, en donde no está siendo apuntado el objeto, ¿verdad? O el espacio de memoria de ese objeto vehículo 2. En este esquema, el vehículo 3 es un alias de vehículo 1 y ambos objetos comparten el mismo espacio de memoria. El objeto vehículo 2 tiene su espacio de memoria propio y no lo comparte con otro objeto. Bien, gráficamente tenemos entonces que los métodos tienen un formato, ¿verdad?, que debemos de respetar. Tiene una cabecera de la clase, ¿sí? Puede tener modificadores de clase, nombre de la clase, las herencias y las interfaces. Luego tenemos el cuerpo de la clase, que es donde definimos los atributos, ¿sí? También podemos definir los métodos, ¿sí? Varios métodos, método 1, método 2, método 3, método N. Así que estos métodos se encierran entre las llaves de apertura y de cierre de la clase. El ciclo de vida de un objeto. El ciclo de vida de un objeto empieza por su declaración, su instanciación y su uso en un programa Java hasta que finalmente desaparece. Cuando un objeto deja de ser utilizado, Java libera la memoria asignada al objeto y la reutiliza. El entorno de ejecución de Java decide cuándo puede utilizar la memoria de un objeto que ha dejado de ser útil en un programa. El programador no debe preocuparse de liberar la memoria. Obviamente, por las características del objeto. Es decir, cuando deja de ser utilizado, Java libera la memoria asignada y la vuelve a utilizar. Clases y objetos. Utilizada por los objetos, a este proceso se le conoce como recolección de basura. Java cuenta con un sistema recolector de basura que se encarga de liberar los objetos y los espacios de memoria que ocupan cuando estos dejan de ser utilizados en un programa. Esto es muy importante saberlo porque en ocasiones nuestro programa podría devolvernos basura,
si es que apuntáramos a una dirección indefinida. En este video, hablando de clases, de atributos, de métodos, y continuaremos con una segunda parte en un próximo video. Muchas gracias por ver este video, gracias por acompañarnos en este curso de Java. Dale like y comparte. Espero que te sirva esta información para comprender mejor cómo están compuestos las clases, sus atributos y los métodos set y get, es decir, setter y getter. Nos vemos en el próximo video.